En esta penúltima lección de nuestro curso nos tocaría explicar el octavo mandamiento. Como los anteriores, tiene una formulación negativa: no dirás falso testimonio ni mentirás. Pero como hemos ido estudiando, siempre apunta a cultivar valores, virtudes. En este caso es la virtud de la veracidad, que es decir y vivir en general en la verdad, conocer la verdad y manifestarla de palabra y de obra. Dice el Catecismo de la Iglesia que este octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Si lo pensamos, nos daremos cuenta que sin veracidad, la vida en la sociedad sería imposible. No podríamos convivir si estuviera yo siempre pensando que me engañan. No se puede vivir, mantener una convivencia social con ese presupuesto de que no hay confianza en las organizaciones, en las instituciones. El gran tema es ese, la confianza. Me ha tocado gente que su investigación de doctorado en management es justamente sobre ese tema: trust, confianza. La confianza de saber que el otro comunica con verdad en una organización, en una institución o en la vida en sociedad. Todos los hombres, por naturaleza, nos vemos impulsados a buscar la verdad. San Agustín dice que todos quieren saber lo verdadero, que su conocimiento sea verdadero. En cambio, dice el gran doctor de Hipona, no me he encontrado a nadie que quiera ser engañado. Pertenece a la naturaleza humana ese deseo de que mi conocimiento, lo que yo sé, sea verdadero. Hemos mencionado en otros temas que hay esa obligación moral de buscar la verdad religiosa. En el fondo, la respuesta verdadera a las grandes preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? El sentido más profundo de la vida. Y una vez conocida esa verdad, hay obligación de adherirse a ella. Consecuencia del pecado original es que ese amor en principio natural a la verdad está disminuido. San Pablo VI decía que con facilidad el hombre se convence de que no es verdad, o de que al menos no está claro que sea verdad, lo que a él no le conviene que sea verdad. Ese pecado original, acentuado por los pecados personales, acentúa en nosotros esa falta de compromiso con la verdad. Se disminuye el amor de buscar lo verdadero, sobre todo cuando esa verdad no es una verdad simplemente teórica, especulativa, sino que compromete mi vida y me interpelaría de forma que tendría yo que cambiar cosas en mi vida en función de esa verdad que he descubierto. Por eso, afectada la inteligencia de esa ignorancia, fruto amargo del pecado, hay una disminución en el amor natural hacia la verdad y en el compromiso hacia la verdad. Contamos con la gracia que nos da una fuerza para vivir en la verdad y superar esa tendencia a engañarnos y también a engañar a los demás. Evidentemente que la primera virtud, decíamos, es la caridad, y por tanto, cuando hay obligación de decir la verdad, siempre tiene que ir acompañada esa práctica de comunicar la verdad, tiene que ir acompañada de la caridad. Facentes veritatem in caritate, dice la Escritura.
haciendo, realizando la verdad con caridad. Les pongo un ejemplo real. Una chica mexicana que estudia en un país europeo se siente un poquito mal, va a ver al médico, le piden unos estudios y llega a la cita con el médico. eh, Previamente le ha mandado sus estudios clínicos. Y cuando sale el doctor, ahí en la sala de espera, sin mayor preámbulo, teniendo en la mano los estudios de esta muchacha, le dice, oye, por cierto, efectivamente, esto es leucemia. ¿El doctor mentía? No, tristemente no era una mentira, era verdad, ese era el dato objetivo de la salud de esta chica, que ya falleció, en paz descanse. ¿Era el modo adecuado de comunicar esa verdad? Ciertamente que no. Ahí faltó que esa verdad se comunicara con caridad, con prudencia, con delicadeza. Dentro de esta obligación de comunicar la verdad con caridad, podemos mencionar dos actos muy propios del espíritu cristiano, del mensaje cristiano. La corrección fraterna es una recomendación incluso evangélica. Hay que corregir. Es una obra de caridad, de justicia y un amor a la verdad. Pero esa corrección, Cristo mismo sugiere los modos, tiene que hacerse a solas, con gran delicadeza, y es un deber, que a veces puede ser un deber grave de los papás, de los educadores, de los que tenemos tareas formativas. Puede ser un deber grave advertir a una persona de la necesidad de corregir algo. Me acuerdo hace muchos años, en un lugar de La Mancha, que un profesor de un niño pequeño tuvo una entrevista con el papá de un chico. Y el profesor, que era un gran experto en temas de educación, quería hacerle notar al papá la necesidad que había de corregir actos, disposiciones, actitudes que aquel niño tenía. Y cuando trató de ejemplificarle el tipo de cosas que el chico hacía en clase y en el mundo de la escuela, por tanto, perceptibles esos actos por quienes lo educan, el papá se justificó diciendo, es normal para un niño de esa edad, ese comportamiento, y este muchacho, siendo joven, era un profesor con bastante experiencia y conocimiento en temas educativos, a pesar de su juventud, y le respondió al papá, es normal si quieres que tu hijo acabe como delincuente. El perfil está muy estudiado. Si esas actitudes, esas conductas no las corregimos ahora, ya sabemos en qué terminan. El deber de corregir puede ser un deber grave. Luego está el deber de dar testimonio de la verdad a todos niveles. Una verdad que hace bien a la sociedad, yo tengo la obligación de comunicarla. Hay una película muy buena que dramatiza una situación real. Es un médico nigeriano que radica en Estados Unidos, que se llama Bennett Omalu. Es un médico forense que le toca casualmente, diríamos ahora providencialmente, hacer la autopsia de jugadores famosos del fútbol americano. Él no sabía nada de la NFL, del fútbol americano, él viene de África, pero examinando esos cadáveres se da cuenta que el comportamiento que han tenido hacia el final de sus vidas no corresponde con el daño aparente del cerebro y por tanto se propone investigar con más detalle y aflora lo que ahora ya es un dato conocido, que la práctica de ese deporte, siendo tan espectacular como es ese deporte, puede producir unos daños profundos en el cerebro que luego originarán conductas patológicas, de auténtica locura. La esposa de este doctor le dice, los dos son católicos, le dice, has descubierto este dato médico, nuestra misión
como cristianos es dar testimonio de la verdad. Por tanto, hay que comunicarlo. En un primer momento a la liga no le gustó nada porque suponía hacer ver el grave riesgo que había para sus jugadores y eso suponía pues cambiar cosas, indemnizar a familias, pero finalmente la verdad se ha abierto camino y ahora se tipifica esa enfermedad y están en esos estudios para minorar los efectos y para también indemnizar a las familias de los afectados. La película, para terminar la referencia, en español, en inglés es concussion, conmoción cerebral, concussion, en español es una verdad oculta y el actor principal es Will Smith, una caracterización maravillosa de este médico nigeriano. Dar testimonio de la verdad. Cristo es la verdad. Por tanto, quienes lo conocemos, tenemos esa obligación de dar testimonio de Él. Eso es el apostolado, comunicar la verdad, no esconder la fe, sino manifestarla. La forma más elevada de dar testimonio de la verdad es el martirio. La palabra mártir es una palabra griega que quiere decir testigo, el que sella con su vida la verdad religiosa, muestra a Cristo, la autenticidad, la veracidad de Cristo y su mensaje con el testimonio de ofrendar la propia vida. San José María decía que aunque quizá en algún caso Dios permite el martirio para alguien y sea una vocación maravillosa, ordinariamente nuestra vocación no es de mártires, sino de confesores de la fe. La idea es bonita, ¿eh? Cada uno llamado a dar testimonio de Cristo, de la verdad, en su ambiente social, familiar, profesional. San Juan Pablo II, ¿se acuerdan que mencionábamos que hay una encíclica de temas morales del año 93 que se llama la Veritatis Splendor, esplendor de la verdad, en la que el gran tema es recordar que hay absolutos morales, aquellos comportamientos como la mentira que siempre son desordenados. Y en ese escrito, San Juan Pablo II habla de unas nuevas formas de martirio que se viven ahora en nuestra época moderna. Y una es esa obligación de en todo momento dar un testimonio coherente de nuestra fe, con las palabras y con la vida. Les leo un texto muy bonito de la Veritatis Splendor de San Juan Pablo II. Si el martirio es el testimonio culminante de la verdad moral, al que relativamente pocos son llamados, existe, no obstante, un testimonio de coherencia que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios. En efecto, ante las múltiples dificultades, que incluso en las circunstancias más ordinarias puede exigir la fidelidad al orden moral, el cristiano, implorando con su oración la gracia de Dios, está llamado a una entrega a veces heroica. Le sostiene la virtud de la fortaleza, que como enseña San Gregorio Magno, le capacita a amar las dificultades de este mundo en vistas al premio eterno. Por tanto, estamos llamados a un testimonio de la vida cristiana que puede resultar heroico. Les cuento una anécdota, esta es de nuestros tiempos, muy reciente, en una ciudad, una chica encantadora, tienen varios hijos, va al dentista y la muchacha está esperando, me parece que era el cuarto hijo. Han tenido 6, se murió uno y luego nació un sexto, ¿verdad? Finalmente quedaron 5 hijos. Cuando esperaba al cuarto de los 6, está en la consulta con el dentista y el dentista le dice, oye, fulanita, pues ya son muchos hijos.
Y esta, que lo conoce bien, conoce a su familia, le dice, oye, ¿cómo me dices eso? Yo conozco a tu familia, tú eres el sexto de tus hermanos. Si tu mamá hubiera pensado en llevar a la práctica lo que tú me propones, tú no habrías nacido. No tendrías esta familia bonita que está aquí en la foto de tu escritorio y no tendrías esta profesión tan bonita de dentista en la que has hecho tanto bien a tanta gente. Y el otro lo reconoció. Dijo, tienes toda la verdad, perdóname, te pido una disculpa. ¿Cuáles son las faltas a la veracidad, las ofensas a la verdad? La mentira, decir algo falso con intención de engañar. Nuestro Señor hace ver que es una herramienta propia del demonio, padre de la mentira. La mentira se hará más grave dependiendo de quién la dice. Decíamos en lecciones anteriores, no da lo mismo una mentira dicha por un chico pequeño que por el notario del pueblo. Según la naturaleza de lo que se está diciendo con falsedad. Y también depende de las consecuencias del daño que se sigue de esa mentira. Ya han oído ustedes la expresión mentiras piadosas. Lo saben de sobra que no existen mentiras piadosas. Puede haber mentiras leves y hay mentiras graves, dependiendo de estas eh, razones que aumentarán la gravedad de una mentira. El falso testimonio. Cuando una mentira se lleva a cabo, se dice en un juicio, un falso testimonio. El perjurio, hablábamos del perjurio en el segundo mandamiento, porque es una falta contra el nombre de Dios. Si yo estoy bajo juramento y miento, falto al nombre de Dios y falto a la veracidad, porque lo que estoy diciendo es mentira. A un nivel más cotidiano, pero hay que estar atentos, está la locuacidad. Es decir, aquellas personas que comunicamos mucho, que hablamos, que somos más bien parlanchines, tenemos que tener cuidado porque puede introducirse una cierta ligereza en el hablar, exageraciones, se dice familiarmente, le ponemos crema a nuestro relato y hay el peligro de acabar en mentiras, una exageración que llega incluso a hacerse mentira. Recordar que todos tenemos derecho a la buena fama, a que los demás nos perciban de una manera positiva. Si alguien no es percibido así, no va a tener trabajo, no le van a confiar nada, ¿cómo voy a poder integrarme en la vida en sociedad si no hay una percepción positiva de mi persona? Y podemos faltar a la fama de una persona de varias maneras. Juicio temerario. Cuando yo adjudico una culpa sin fundamento suficiente. Aquí me falta mi teléfono, me falta la pluma, seguramente que fue fulanito que estuvo por aquí rondando en esta sala. No tengo fundamento suficiente y ya estoy adjudicando una culpa. Juicio temerario. Luego está el tema de la difamación. El nombre lo dice, es atentar contra la fama del prójimo. Y puede ser de dos tipos. La difamación puede ser de dos tipos. La primera se llama detracción o maledicencia. La palabra lo dice, hablar mal, que es revelar faltas o pecados reales de una persona, pero no había motivo suficiente, no había necesidad de comunicar eso que le va a restar fama a esa persona. Aunque hayan sido faltas reales, no había razón suficiente, no hay motivos proporcionados para dar a conocer esos defectos, esos pecados quizá de su vida pasada, que lógicamente ahora le van a quitar fama. Y luego está la calumnia, lógicamente más grave, que es atribuir pecados o defectos falsos a una persona.
Cuando a alguien se le ha quitado fama injustamente, igual que los pecados del séptimo mandamiento, la lección anterior, que había obligación de restituir. Cuando se ha faltado la justicia, hay obligación de reparar aquel daño, de devolver lo que se quitó. Aquí es más complicado. La obligación está igualmente de restituir la buena fama de una persona, pero es más complicado. Por tanto, lo que conviene es no colaborar en las difamaciones. Si alguien está hablando mal de otra persona, estando nosotros presentes, poderle decir, mira, fulanito, pues ahorita no está la persona para que él se pueda defender. Cuando esté, pues si quieres comentamos este tema y tú le manifiestas tus inquietudes, lo que a ti te parece. Y desde luego, lo que nos han dicho que suponga atentar contra la fama de alguien, no pregonarlo, no pregonarlo. Una persona que tiene autoridad en su trabajo, en su ambiente social, ha de evitar la murmuración de los subordinados cuando estos quieren hablar mal de otra persona. Conozco una persona que tiene una gran prudencia de gobierno, y cuando alguna de las personas que trabajaban para ella, para esta persona, venía a quejarse de un colega, siempre le decía 2 por 1. Es decir, para que tú me digas esta información de algo que te parece que este colega tuyo no hace bien, me tienes que informar 2 cosas positivas de esta misma persona, para que estés atento a las cosas que hace bien. Luego ya veremos lo que te parece que no está funcionando adecuadamente, ok, lo atenderemos. Pero antes te pido que tú me traigas 2 datos positivos, valiosos, de cosas que esta persona de la que tú me vas a hablar hace bien y por tanto ahí es elogiable. Era una manera de formar a sus subordinados en esta capacidad de ver lo bueno, de pensar bien de las personas. Finalmente, en este apartado del octavo mandamiento está el respeto a la intimidad. Por un lado, nadie tiene obligación de revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Si una persona en la calle me pregunta, oye, ustedes, mm, miembro de tal familia, su familia tiene esta propiedad, ¿qué le importa? No tengo yo obligación de comunicar este dato, aunque sea verdadero, a esta persona que no tiene derecho a conocer esta información. Hay que tener cuidado porque el derecho a la comunicación, a la información, no es incondicional. Hay que guardar una justa reserva respecto de la vida privada de las personas, aunque sean personajes públicos. Ahora es rentable, vende la noticia de lo que esta persona, un político, una persona que está en el mundo artístico, un deportista, profesional, pues hacen en su vida privada. Tener cuidado, tener siempre una sana capacidad crítica de los medios de comunicación, que a veces viven tristemente de estas noticias. Y hay que saber que ese derecho de comunicación no es absoluto, que toda persona, aunque sea un personaje de la vida pública, tiene derecho a que se respete su vida privada. El uso de las redes sociales. Ahora nos llega una noticia en WhatsApp, en estas redes, Instagram, tantas cosas, y casi la primera reacción es a compartirla. Tener cuidado, porque me puedo hacer portavoz de noticias que son falsas. El Papa dedicó un mensaje, me parece que fue el año pasado. Es el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que tiene lugar el día de la Ascensión, pero tradicionalmente el Papa escribe ese mensaje el 24 de enero, fecha de San
Francisco de Sales, que es el patrono de los comunicadores. Se ve que ya el obispo de Ginebra, ya desde la época en la que él vivió, siglo XVII, o potenció la prensa y que se utilizara estas nuevas formas de comunicación para hacer bien. Y por eso la Iglesia le encomienda el patronazgo sobre los comunicadores católicos. Entonces, el día de su fiesta, el Papa escribe el mensaje que se hace público el día de la Ascensión. Cristo sube al cielo y pide que demos testimonio de él. Y ahora tenemos estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de comunicar. Y el año pasado, con motivo de ese mensaje, el Papa Francisco publicó un mensaje que vale la pena estudiarlo, justamente de comunicar en verdad y tener cuidado de las fake news. Ya decía el Papa que la primera fake news es cuando el demonio presenta a Dios como enemigo de la felicidad del ser humano y les dice a Adán y Eva, Él les ha prohibido que coman de este fruto porque no quiere que sean como Él, no quiere compartir su felicidad y siembra en el corazón del hombre desconfianza hacia Dios. Y de ahí nos han venido todos los problemas. Cuidado con esas redes sociales, utilizarlas bien. No me extiendo en este tema, les remito a ese mensaje tan lúcido del Papa Francisco. Finalmente, secretos profesionales. Cuando a una persona le confían algo, en su calidad de abogado, de médico, el secreto profesional más delicado, más grave, es el sigilo sacramental. La persona que viene con un sacerdote a confesar sus pecados. Esos secretos han de ser guardados. El sigilo sacramental es el más delicado. Violarlo conlleva pena de excomunión. La Iglesia tiene mártires, San Juan Nepomuceno, que han dado la vida antes de revelar lo que sabían por el sacramento de la confesión. Pero cualquier médico, cualquier contador, cualquier abogado, en cualquier profesión, lo que yo sé, porque la persona me lo ha confiado, porque sabe que le puedo ofrecer este servicio profesional, es un secreto que hay que guardar con mucha prudencia. Vamos a recordar rápidamente los puntos principales de este octavo mandamiento. No dirás falso testimonio ni mentirás. El valor que se promueve es la veracidad. Vivir en la verdad, conocer la verdad y comunicarla con las palabras y con las obras. Ese deber de comunicar la verdad tiene que hacerse siempre con caridad. Dos obligaciones en donde vivimos la verdad con caridad es la práctica de la corrección fraterna y el apostolado, dar a conocer nuestra fe. Las ofensas a la verdad son la mentira, que puede ir aumentando en gravedad, no hay mentiras piadosas, puede haber mentiras leves, y la mentira puede ser grave. La locuacidad, hablar demasiado, con exageración, porque fácilmente acabaremos en mentiras. El falso testimonio, cuando la mentira se da en un juicio. Perjurio, cuando la mentira se dio bajo juramento. Pecados contra la buena fama. Podemos difamar a una persona por el juicio temerario, le adjudico culpa sin suficiente fundamento, o hablo mal de ella, la maledicencia, revelo faltas que no tenía yo motivo suficiente para dar a conocer, o la calumnia, más grave, le quito fama a una persona porque le atribuyo defectos o pecados que son falsos, que no tienen. Cuando se ha atentado contra la fama, hay la obligación de restituirla. Difícil. Por eso lo mejor es tratar de evitar hacernos portavoces de cualquier forma de difamación. Nadie tiene obligación de revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. El derecho a la comunicación no es absoluto, tiene sus límites.
y por lo tanto toda persona tiene derecho a que no interfieran en su vida privada y la conviertan en objeto de comercio para darla a conocer como una noticia sensacionalista. Los secretos profesionales, en general los secretos, quien nos ha confiado algo, pero si es más cualificado porque es un secreto profesional, hay que guardarlos. El más importante de todos ellos, el más grave, el más delicado, el sigilo sacramental. Y ahora que tenemos esta facilidad de comunicar en las redes sociales, cuidar de no hacernos promotores de noticias falsas, de mentiras. Por tanto, comprobar la veracidad de lo que voy a compartir. Con esto concluiríamos las ideas principales de este octavo mandamiento. Me ha dado mucho gusto volver a coincidir en esta sesión y les animo a que perseveremos en este esfuerzo de estudio. Ya estamos muy cerca del final.